Boaventura de Sousa Santos. El fin del imperio cognitivo. Capítulo 7. Sobre las metodologías no extractivistas. La comuna de Oaxaca. He venido defendiendo que la credibilidad y la utilidad de las epistemologías del sur dependen menos de sofisticadas elaboraciones teóricas que de las prácticas de grupos y movimientos sociales que van dando testimonio de ellas en sus luchas contra la dominación capitalista, colonialista y patriarcal. Entre muchísimos otros ejemplos, la lucha del pueblo de Oaxaca en 2006 es uno de esos testimonios, y es por ello por lo que me refiero a ella. Me tomo la libertad de citar las palabras de uno de los participantes en la lucha, que también es uno de los más brillantes intelectuales de retaguardia y proponentes de las epistemologías del sur en América Latina, Gustavo Esteva. El título de la narración, Cuando hasta las piedras se levanten, es bastante elocuente. Abro cita. De junio a octubre de 2006 no hubo policía alguno en la ciudad de Oaxaca, de 600.000 habitantes, ni siquiera para regular el tráfico de vehículos. El gobernador y sus funcionarios se reunían secretamente en hoteles o casas particulares porque no podían acudir a sus oficinas. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca había instalado plantones permanentes en todos los edificios públicos y las estaciones de radio y televisión públicas y privadas que controlaba. Cuando el gobernador empezó a lanzar a sus esbirros para que realizaran ataques guerrilleros nocturnos contra esos plantones, se levantaron barricadas para protegerse de ellos. Más de 1000 barricadas se montaron cotidianamente a las 11 de la noche, alrededor de los plantones o en encrucijadas críticas, y se desmantelaron cada mañana para permitir la circulación. A pesar de esos ataques, una organización de derechos humanos informó de que en esos meses hubo en Oaxaca menos crímenes, muertos, heridos, asaltos, que en cualquier otro periodo semejante de los últimos 10 años. Trabajadores de sindicatos, miembros de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca, operaron muchos servicios, como la recolección de basura. El 25 de noviembre, la Policía Federal Preventiva, con el apoyo del Ejército y la Marina, realizó una represión brutal, la peor en la historia de Oaxaca, con una violación masiva de los derechos humanos y actitudes que pueden legítimamente describirse como terrorismo de Estado. Según las autoridades, esa estrategia de intimidación y el encarcelamiento de los supuestos líderes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca liquidarían el movimiento y servirían de advertencia para el país entero. Esteva, Valencia y Venegas, 2008, página 21. Fin de la cita. En su análisis de la comuna de Oaxaca, en la que participaron activamente Gustavo Esteva, Rubén Valencia y David Venegas, dan un bellísimo ejemplo de conocimiento surgido en la lucha, en este caso, en la lucha del pueblo de Oaxaca contra el autoritarismo del Estado mexicano. La escritura de estos autores es polifónica, pues contiene reflexión personal y correspondencia intercambiada entre los autores, uno de los cuales se encontraba detenido. Todos ellos miembros de voces oaxaqueñas construyendo autonomía y libertad. En el prólogo, Norma Guiarraca describe muy bien la idea de las epistemologías del sur puesta en práctica.
Abro cita. El modo en que los latinoamericanos nos acercamos a los nuevos movimientos desafía las viejas dicotomías de investigador-investigado, sujeto-objeto, estructura-acción. Supone un trabajo hermenéutico en el que estamos implicados no solo como investigadores, sino como sujetos interesados en superar el modelo de sociedad que se gesta en las últimas décadas. En estos tiempos es frecuente oír hablar de investigador militante o investigador comprometido o estar en contacto con revistas como Chiapas o con la producción de materiales basados en las entrevistas de referentes como la que Bernardo Mancano Fernández le hizo a Joao Pedro Stedile del Movimiento Sin Tierra o Daniel Mato a Luis Macas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Con estos nuevos estilos intelectuales afianzamos aún más las reglas del trabajo intelectual y la responsabilidad político-académica del investigador, pero también explicitamos que estamos implicados en la situación de estudio de varios modos. No lo negamos produciendo una falsa objetividad y neutralidad. Se trata de distinguir entre objetividad y neutralidad de la manera que nos enseña Boaventura de Sousa Santos. Objetividad porque tenemos metodologías propias de las ciencias sociales para tener un conocimiento que sea riguroso y que nos defienda de dogmatismos, y al mismo tiempo vivimos en sociedades muy injustas en relación con las cuales no podemos ni queremos ser neutrales. Lo hacemos desde abajo y por abajo, desde las poblaciones en resistencia que poco a poco están transformando los viejos escenarios de los 90 del pasado siglo. De entrada, lo propusimos como un lugar de innovación y de creatividad en los modos de conocer. Pensar en colectivo, generar una comunidad de pensamiento, articular intelectuales que estamos trabajando en el mismo registro y con sujetos que también están articulados desde distintas regiones. Esta experiencia, que sucedió hace muy poco, es narrada, contada, interpretada por los propios oaxaqueños que la vivieron. Son activistas, pero de nuevo cuño. Son intelectuales, pero desprofesionalizados. Son, en fin, quienes pueden dar cuenta del fenómeno sin preconceptos, teorizaciones europeizantes o apuros de la política occidental. Ellos están más cerca de las comunidades zapotecas o mixtecas que de los nuevos teóricos de la democracia participativa. Esteva, Valencia y Venegas, 2008, páginas 6 a 9. Fin de la cita. En la reflexión final sobre esta publicación, Norma Guiarraca contrasta así los presupuestos epistemológicos y metodológicos en los que se basa el estudio de Esteva, Valencia y Venegas con las epistemologías del norte que dominaron las ciencias sociales de América Latina durante el siglo XX. Abro cita. Los jóvenes cientistas sociales de mediados del siglo XX disociaban sus trabajos de investigación, basados en encuestas, cálculos, curvas y desviaciones estándares, de otras actividades que les permitían crecer intelectual y emocionalmente, activismo político, prácticas artísticas, intervenciones espontáneas y no planeadas en mundos interesantes. Muchas veces, en los cuadernos de campo que acompañaban los trabajos de recolección de datos, se contaban y describían situaciones desde un involucramiento subjetivo no permitido en el trabajo profesional. En la segunda mitad del siglo XX aparecen las carreras universitarias de las ciencias sociales, la profesionalización del pensamiento social. En las primeras décadas de funcionamiento, desde los lugares universitarios, se intentó marcar un límite entre lo científico y lo que no lo era.
El texto científico debía diferenciarse del ensayo o de todo lo que suponían la hermenéutica, la comprensión. Fue el predominio de la sociología norteamericana que influyó tanto en Latinoamérica como en Europa. Yarraca, 2008, página 122. Fin de la cita. La influencia de las epistemologías del sur zapatistas en la comuna de Oaxaca es bastante evidente. De hecho, Gustavo Esteva es el gran motor que hay detrás de la Universidad de la Tierra, UNITIER, la Universidad Zapatista de Oaxaca. Véase el capítulo 12. Mingas epistémicas. La ciencia posabisal pretende construir conocimiento científico en cooperación con otros tipos de conocimientos para que tanto el conocimiento científico como el conocimiento artesanal puedan llegar a beneficiarse de dicha cooperación. Si recurrimos a un término campesino, minga, usado por los pueblos indígenas andinos para denominar la agricultura colaborativa para el bien común de toda la comunidad, podemos designar dicha cooperación como minga epistémica. Esta cooperación se basa en tres ideas orientadoras. Primero, la incompletitud de todos los conocimientos implicados en ella. Segundo, un interés común a la hora de promover la convergencia de intereses diferentes. Tercero, ese interés no es un interés intelectual variable, sino más bien un interés en capacitar y fortalecer las luchas contra la dominación capitalista, colonialista y patriarcal, por lo que, en este sentido, se trata de un interés metacognitivo. El uso del término campesino puede llevar a pensar que la minga cognitiva se construye con todos sus participantes frente a frente en un mismo espacio. De hecho, es así en muchas situaciones, pero no necesariamente. Los procesos de cooperación cognitiva pueden ocurrir sin contacto presencial, a gran distancia, tanto en el espacio como en el tiempo, y no solo por vivir en tiempos de cibercultura. Por ejemplo, la sociología de las ausencias es una minga cognitiva entre el historiador, o el sociólogo o el antropólogo, posabisal, y pueblos o luchas en distintos tiempos y espacios, y los conocimientos artesanales que utilizan para conducir sus vidas dentro y fuera de las relaciones de dominación. Más adelante se abordará con detenimiento este tema. La principal contribución del conocimiento científico posabisal a la minga cognitiva consiste en esclarecer los diferentes modos de dominación, qué son y cómo funcionan en general, y en el caso concreto de una determinada lucha social, sus causas y su trayectoria histórica, sus diferentes manifestaciones y disfraces, sus fuerzas y debilidades, los modos en que se articulan para reproducir la dominación social, económica, política y cultural, los modos en que los grupos sociales oprimidos han organizado su resistencia y sus luchas en diferentes espacios y tiempos, los éxitos y los fracasos, etc. A su vez, el conocimiento artesanal contribuye con la experiencia vivida dentro y fuera de las relaciones de dominación, la memoria del sufrimiento injusto inscrito en los cuerpos, los territorios y las culturas, las características específicas y las vicisitudes de la lucha y la resistencia, las consecuencias de los errores y los aciertos, de los fracasos y los éxitos, las oscilaciones a lo largo del tiempo entre el sentir pensar con miedo y el sentir pensar con esperanza, etc. Cada una de las contribuciones tiene una lógica cognitiva propia y su incompletitud se manifiesta en el modo en el que cada una de ellas puede sorprender a la otra. La sorpresa es la actitud entre lo que no se sabe o lo que, eventualmente, ni siquiera se comprende. En la minga cognitiva, la zona de sorpresa no suscita el alejamiento o extrañeza,
más bien suscita curiosidad y humildad, sobre cuya base se puede construir una nueva proximidad y familiaridad. Esta disponibilidad y apertura recíprocas se derivan de la complicidad metacognitiva que une a los titulares de conocimiento científico-social y a los titulares de conocimientos artesanales. El interés común a fortalecer la resistencia y la lucha de los oprimidos. En función de esta complicidad, la zona de sorpresa es una zona de aproximaciones parciales, que muchas veces implica traducción intercultural, donde van emergiendo narrativas mestizas, conocimientos híbridos. El conocimiento científico se abre a recontextualizaciones que lo llevan a despensarse y a repensarse de nuevo, mientras que el conocimiento artesanal se dispone a repensar la experiencia vivida sin tener que despensarla. Las narrativas mestizas y los conocimientos híbridos no son epistemológicamente más completos que los conocimientos que les han servido de base. Son sólo más adecuados para llevar a cabo la tarea en cuestión, la tarea metacognitiva de fortalecer las luchas contra la opresión. El conocimiento científico es siempre co-conocimiento que surge de procesos de conocer con en vez de conocer sobre. Posee una autonomía relativa. Exige una constante autorreflexividad para cumplir el doble criterio de confianza referido en el capítulo 2. Sus orientaciones metodológicas no son recetas mecánicas, por el simple motivo de que los contextos de producción de conocimiento son muy variados. La ciencia posabisal ejerce su compromiso de reforzar las luchas sociales contra la dominación de muchas maneras diferentes. El conocer puede tener lugar en archivos, bibliotecas o tiempos y espacios habitados por grupos sociales subalternos. Puede afirmar estar presente y compartir una cierta acción o experiencia en curso, o estudiarla años o incluso siglos después de haber sucedido. Puede consistir en abrir el pasado para entender el presente o cerrar el pasado para abrir el futuro. Puede implicar diálogos que, a su vez, pueden ser de viva voz o virtudes, reales o imaginarios, con seres humanos o no humanos. Puede afirmar tener competencias documentales o conversacionales. Puede o no suscitar un cambio de hábitos, de lengua y de lenguaje. Puede o no necesitar una fuerte inversión emocional o física. Puede exigir un entrenamiento especial de cada uno de los 5 sentidos. Véase el capítulo 8. La diversidad de condiciones, contextos y objetivos específicos es virtualmente infinita. Se recomienda una gran flexibilidad en la aplicación de las orientaciones metodológicas en sus variadas articulaciones. El científico social como artesano. El científico posabisal recurre a las metodologías del mismo modo que el artesano recurre a las técnicas que aprendió y a los instrumentos que usa, es decir, creativamente y no mecánicamente. El buen conocimiento de las técnicas, el respeto por los instrumentos, son esenciales para no repetir lo que ya se ha dicho, para producir obras nuevas y de algún modo únicas en las que se refleje la personalidad y la inversión emocional del artesano o artesana. En el capítulo anterior, al hablar de la imaginación epistemológica, he mencionado la reflexión de Wright Mills sobre la imaginación sociológica. Sus reflexiones y este respeto son muy relevantes para lo que entiendo que es el uso creativo de las metodologías. Cito a Mills en On Intellectual Craftsmanship sobre artesanía intelectual
para referirme a lo que el autor considera que es el primer precepto: sed buenos artesanos, huid de todo procedimiento rígido, sobre todo desarrollad y usad la imaginación sociológica, evitad el fetichismo del método y de la técnica. Impulsad la rehabilitación del artesano intelectual sin pretensiones y esforzaos en llegar a serlo vosotros mismos. Que cada individuo sea su propio metodólogo, que cada individuo sea su propio teórico, que la teoría y el método vuelvan a ser parte del ejercicio de un oficio. Fin de la cita. 2000, página 224. A continuación, menciono algunas de las orientaciones metodológicas o preceptos a las que el investigador posabisal debe prestar atención. En el transcurso de los siguientes capítulos se abordarán muchas otras. Primero, al igual que el artesano, el investigador posabisal es humilde. No vive obcecado por la originalidad o por la autoría, puesto que conociendo con, no conociendo sobre, no aspira a ser superautor. Nunca hablará solo desde lo alto de la montaña, trabajará en las llanuras y laderas del mundo, y participará activamente en conversaciones y prácticas importantes. Investigador de retaguardia. Sin embargo, al igual que el artesano, el respeto por los materiales y las técnicas es el punto de partida para ejercer su curiosidad y creatividad. Todd Gitlin escribe en su epílogo a The Sociological Imagination: el oficio, no la metodología, la distinción era crucial. La metodología era el rigor mortis, el rigor muerto, el rigor fosilizado, el rigor convertido en arcano de la práctica estadística tan fetichizado que había eclipsado los verdaderos desafíos de la investigación. El oficio participaba en el rigor, pero el rigor no garantizaba el oficio. La maestría del oficio no solo exigía conocimiento técnico y lógica, sino una curiosidad general, un abanico de competencias renacentista, una comprensión de la historia y la cultura. Segundo, la apropiación personal y creativa de las técnicas y los métodos no significa anarquía metodológica, ni espontaneidad liviana, como de hecho queda claro tras las investigaciones sociológicas que Mills llevó a cabo. Tan solo significa que el investigador tiene un compromiso personal con su trabajo y con la sociedad en general que no se puede sustituir por el cumplimiento de una receta cualquiera aplicada mecánicamente. En el caso del investigador posabisal, ese compromiso aún es más denso, puesto que resulta del doble criterio de confianza que su investigación tiene que respetar: los procedimientos que garantizan la autonomía del conocimiento que produce y la contribución que puede hacer al fortalecimiento de una determinada lucha social contra la dominación. Tercero, la importancia y el significado de los problemas no los determina el lugar que ocupan en las disciplinas o en las especializaciones del conocimiento académico. Los determina la artesanía de las prácticas de las que ellos forman o formarán parte. Los diferentes temas de investigación suscitan diferentes exigencias metodológicas, pero dichas exigencias se deben definir teniendo en cuenta el contexto de la artesanía de las prácticas en las que se podría integrar la investigación. Estas exigencias no pueden ser las que se derivan de una especialización académica cualquiera. Los temas de investigación hacen referencia a problemas importantes o significativos desde el punto de vista del contexto social. La época histórica y la artesanía de las prácticas con las que se llevan a cabo las luchas sociales, según Mills,
Ellos son vuestros estudios. Ellos forman parte de lo mismo, de lo que formáis parte vosotros. No permitáis que os los quiten quienes desean envolverlos en una jerga misteriosa con pretensiones de lenguaje de expertos. Cuarto, el investigador posabisal se enfrenta frecuentemente al problema de que las metodologías existentes, incluso cuando se usan de forma creativa, no pueden dar respuestas a los desafíos de la investigación. Es por ello por lo que las epistemologías del sur incentivan la adopción de nuevas orientaciones metodológicas. Estas son especialmente necesarias cuando se trata de analizar y ampliar simbólicamente las prácticas emergentes que se derivan de la sustitución de las monoculturas del pensamiento abisal por las ecologías del pensamiento posabisal, es decir, cuando se procede a la sociología de las emergencias. La ecología de la transescala recomienda el uso de varias escalas de análisis. Por ejemplo, la lucha contra el acaparamiento de tierras de los campesinos mozambiqueños, de los dalits de la India o de los pueblos indígenas de los Andes se debe analizar de acuerdo con su escala local, la escala nacional de sus respectivos países y la escala global del capitalismo. La ecología de las temporalidades recomienda que el fenómeno que se manifiesta aquí y ahora como Head State de Walter Benjamin se someta al revisionismo de la historia leída a contrapelo, como también aconseja Benjamin. El estudio posabisal de las luchas que acabo de referir exige que se vea al campesino y el economista del Banco Mundial como representantes de dos contemporaneidades rivales. Asimismo, exige que la temporalidad del colonialismo moderno se integre en el análisis. Aunque parta de premisas epistemológicas diferentes de las de Wright Mills, coincido con el autor cuando da el siguiente consejo: tomad como tiempo vuestro todo el curso de la historia humana y situad dentro de ella las semanas, los años o las épocas que examinéis. Fin de la cita. A su vez, la ecología de las productividades exige que las luchas por la tierra no se analicen en función de lo que es más o menos productivo, sino más bien según las diferentes concepciones de productividad que se topan con ellas. Finalmente, la ecología de las diferencias obliga a desnaturalizar las diferencias y las jerarquías que comportan, sin abandonar aún el ejemplo de las luchas por la tierra, los campesinos, los pueblos indígenas y los dalits son hombres y mujeres, y muchas veces las narrativas oficiales e incluso sus propias narrativas omiten la discriminación sexual en el acceso a la tierra. Quinto, todas estas orientaciones se pueden condensar en una sola, teniendo en mente que las epistemologías del sur coinciden como artesanía de las prácticas sociales en las que se produce o para las que se produce el conocimiento posabisal. Solo una producción artesanal de conocimiento permite que éste sea realmente eficaz a la hora de cumplir con los objetivos para los que se produce. Los de dentro y los de fuera. La trayectoria moderna de la idea de pertenencia o identidad se encuentra marcada por la línea abisal. Las sociedades y sociabilidades metropolitanas siempre se han pensado como elementos pertenecientes a la humanidad, en el ámbito existencial y en el ámbito de la teoría, como pertenecientes a la universalidad. Estas configuraban dos modos cruciales de pertenencia, ser humano y ser universal, pero evocaban una diferencia que, paradójicamente, era indiferente.
Cualquier cosa que fuera diferente de ellos era, necesariamente, una monstruosidad. La cuestión de la pertenencia como expresión de diferencia y de identidades descalificadoras se dejó para los grupos sociales subalternos. Como he argumentado, dicha descalificación no solo se daba en un ámbito social y político, también ocurría en un ámbito ontológico, epistemológico y metodológico. Teniendo en cuenta el nivel metodológico que abordó aquí al estudiar grupos sociales subalternos, en especial los que son víctimas de exclusiones abisales, la ciencia moderna siempre ha sido una ciencia producida por alguien de fuera sobre alguien de dentro. La vieja distinción entre outsiders e insiders. Y este último se concibe como objeto de investigación, probable proveedor de información, pero nunca de conocimiento. En el caso excepcional de alguien de dentro, un insider, alguien que pertenece a la comunidad que asciende a la condición de científico. El protocolo científico siempre ha exigido que actúe como alguien de fuera, un outsider, como si no perteneciera a la comunidad. Pertenecer o no pertenecer a la comunidad de los excluidos es una cuestión diferente para la ciencia posabisal. La comunidad decisiva de pertenencia o identidad tiene que ver con compartir la lucha contra la dominación. Saber de qué lado se está más decisivo que saber quién se es. Solo se pueden construir las alianzas políticas y las ecológicas de saberes exigidas por la epistemología del sur sobre esta base. Esto no significa que pertenecer a una comunidad no sea existencialmente importante. Es evidente que lo es, y por dos razones principales que efectivamente ejemplifican la mayor autorreflexividad que se exige al investigador de dentro, que pertenece a la comunidad o grupo. Por un lado, quien es de dentro posee una experiencia de la comunidad que va mucho más allá de su presencia en ella como científico. Como mínimo, conoce también los conocimientos artesanales que circulan por toda la comunidad, como el conocimiento científico que contiene. Sin embargo, la construcción de ecologías de saberes capaces de fortalecer la resistencia y la lucha contra la dominación no le resulta necesariamente más fácil. En realidad, incluso puede ser más difícil si la autonomía relativa del conocimiento científico, su dimensión crítica, por ejemplo, se valora menos porque el científico es alguien de dentro. Además, el científico que pertenece a la comunidad tiene, en general, acceso a conocimiento privilegiado, el cual, dependiendo de la situación en cuestión, se puede valorar por lo que dice sobre la comunidad o por lo que se puede decir sobre ella sin referirlo. Por ejemplo, por ser tabú. Pertenecer a la comunidad es aún más importante por un tercer motivo. Al realizar su investigación, el científico que pertenece a la comunidad sabe que tanto sus métodos de investigación y sus resultados como el uso que se haga de esos resultados dentro o fuera de la comunidad afectarán a la multiplicidad de motivos que lo relacionan con esa misma comunidad. Además de científico, es también vecino, miembro de clubes, grupos, clanes o iglesias, padrino, profesor, etc. En su trabajo de referencia sobre la investigación realizada por personas de dentro, pertenecientes a la comunidad entre el pueblo maorí de Nueva Zelanda, Linda Smith describe la situación de manera elocuente. Abro cita. La principal diferencia entre un científico que es de dentro y un científico que es de fuera es que los que son de dentro tienen que acarrear con las consecuencias de sus procesos en el día a día y para siempre, y también lo hacen sus familiares y comunidades. Es por ello por lo que los investigadores que pertenecen a la comunidad necesitan construir tipos específicos de sistemas de apoyo y relaciones con la comunidad basados en la investigación. Deben tener la capacidad de definir objetivos de investigación claros y líneas de relación que sean específicas según el respectivo proyecto
y algo diferentes de las que sus propias redes familiares. Los investigadores pertenecientes a la comunidad también tienen que definir cuándo se concluye el trabajo y que poseer las capacidades necesarias para decir no y las capacidades necesarias para decir continúa. Fin de la cita. 2012, página 137. La obra de Lynde Smith es extremadamente relevante, pues describe con extraordinaria lucidez la transición del pueblo maorí de pueblo investigado a pueblo investigador. Desde el punto de vista metodológico, esa transición implica el surgimiento de metodologías híbridas que combinan metodologías propias de las comunidades con metodologías desarrolladas por la ciencia extractivista y que ahora se usan de manera contrahegemónica. Como afirma la autora, las metodologías indígenas suelen ser una mezcla de enfoques metodológicos ya existentes y prácticas indígenas. Esta mezcla refleja la formación de investigadores indígenas, que se sigue realizando en el marco de la academia y los parámetros y el sentido común de la investigación que guían el modo en el que las comunidades y los investigadores indígenas definen sus actividades. En el campo de la arqueología también se debe referir el trabajo de Sonia Atalay, que defiende una arqueología indígena realizada por arqueólogos indígenas. En su opinión, abro cita, existe un número cada vez mayor de personas indígenas con carreras de un modo o de otro en el marco de la arqueología, y la influencia de esos líderes nativos, que muchas veces se consideran activistas indígenas que trabajan con el fin de cambiar la disciplina de arqueología desde dentro, ahora es capaz de tener un impacto profundo sobre el rumbo de los métodos, las teorías, las prácticas y las éticas de la arqueología. Como agentes de una práctica descolonizadora, los arqueólogos indígenas pretenden cambiar la narrativa maestra e intentan descentrar la práctica arqueológica convencional, mainstream, para devolver a los pueblos indígenas el poder de establecer la agenda relativa a su propio patrimonio, de hacer preguntas, de determinar dónde se procede a excavaciones y de participar en las interpretaciones y en la divulgación de conocimiento que reflejan sus propios métodos tradicionales de gestión de recursos culturales. Esa agenda de investigación también puede incluir la identificación de las relaciones de poder existentes en las prácticas arqueológicas convencionales y traer al primer plano el desequilibrio de poderes. De hecho, la arqueología indígena existe y actualmente está creciendo porque los pueblos indígenas marginados y victimizados por el desarrollo precoz y la práctica diaria de la antropología, la arqueología y otras ciencias sociales están encontrando modos de crear contradiscursos que se enfrentan al poder de las interpretaciones colonialistas e imperialistas del pasado. Fin de la cita. 2006, página 294. El lugar de la resistencia y de la lucha en la experiencia de la vida de las personas. Los grupos sociales subalternos del presente o del pasado viven o vivieron vidas complejas, mucho más allá de lo que se puede definir como resistencia o lucha. En el capítulo 4 llamó la atención sobre la necesidad de concebir la lucha social en un sentido más amplio, para que pueda abarcar las acciones y omisiones de grupos subalternos que, al ser vistos de manera superficial, parecen no implicar resistencia o lucha contra la dominación. Es evidente que el investigador posabisal, que se rige por las epistemologías del sur, tiene un interés especial en producir y valorar conocimientos capaces de fortalecer la resistencia contra la dominación. Sin embargo, debe contemplar dos situaciones más. En primer lugar, debe entender que la vida social
no solo se hace con resistencia y lucha, sino también con placer y reflexión, que hay momentos y contextos de sociabilidad o de convivencia social que se viven como si no hubiera ninguna dominación y, por tanto, como si no fuera necesaria ninguna resistencia o lucha. En segundo lugar, puede que se tope con situaciones en las que, aunque se reconozca la dominación como tal, existe un consenso sobre la imposibilidad de resistencia o lucha y, en consecuencia, que hay que aceptar el desistimiento y la derrota. Ambas situaciones exigen una postura de humildad propia del intelectual de retaguardia. En el primer caso, la humildad implica reconocer que los caminos que llevan a la resistencia y la lucha son potencialmente infinitos y que el proyecto de investigación en el que uno se implica tan solo abarca una pequeña parte de la situación global. En los grupos subalternos, las fiestas, el carnaval, los rituales, las comidas abundantes y el placer sexual son formas relativamente autónomas de apropiación del mundo. Son representaciones del mundo que les pertenecen y, por tanto, representaciones de un mundo susceptible de cambio a fin de eliminar las relaciones de dominación y las privaciones y el sufrimiento injusto que provocan. Disfrutar de un tiempo-espacio como si no existiera dominación parece ser una actitud de fuga o alienación, pero también puede atestiguar el hecho de que quien es dominado nunca lo es totalmente. Allí también se puede encontrar la semilla de la insurgencia y la rebelión. El investigador posabisal no tiene otra alternativa que no sea sufrir el desasosiego causado por los límites de su investigación. Sobre todo, no debe pensar que todo lo que no es resistencia es desistimiento. En el segundo caso, la resistencia imposible en la que se aceptan o lo parece el desistimiento y la derrota, el desistimiento surge como algo inevitable, puesto que, a pesar de que se reconozca la dominación, la capacidad o la voluntad de lucha contra ella no lo es. No es fácil vivir esa situación con la postura propia de un intelectual de retaguardia. La distancia crítica ejercida por el investigador posabisal no debe consistir en la identificación y la denuncia de ese desistimiento como falsa conciencia o alienación. El investigador de retaguardia no debe, de ningún modo, imitar al intelectual de vanguardia sofisticado de la modernidad occidental que fue Jean-Jacques Rousseau. En el contrato social, Rousseau defendía que quien se opusiera a la voluntad general que garantiza la libertad para todos debería ser obligado a ser libre. La distancia crítica no se puede ejercer a través de respuestas a preguntas que el grupo social no reconoce como tal. Puede implicar hacer preguntas, pero nunca preguntas retóricas, cuyas respuestas son previsibles. El investigador posabisal debe valorar las realidades y las cuestiones conocidas como si fueran las únicas posibles en aquellas circunstancias. Sin respeto por el desistimiento, los que desisten de luchar. La complicidad eficaz con la resistencia, los que siguen luchando, no es posible. La investigación posabisal gana en este caso una importante dimensión pedagógica, que incluye el autoaprendizaje. La pedagogía de la liberación de Paulo Freire ofrece una orientación valiosa sobre cómo proceder en este ámbito. Véase el capítulo 11. Desaprender, despensar. La trayectoria personal del investigador posabisal, cuyo perfil estoy intentando definir, condiciona el proceso de investigación y los ejercicios de autorreflexividad que el investigador debe llevar a cabo. Teniendo en cuenta la hegemonía de las epistemologías del norte y de las ciencias abisales en las que se basan, es muy probable que el investigador posabisal se haya formado según las metodologías desarrolladas por ellas y haya adquirido el conjunto de actitudes que se esperan de dicha formación en su trabajo y en la sociedad.
el hábitus de Bourdieu. Así pues, el ejercicio de autorreflexividad mencionado antes debe empezar por incidir en su trayectoria personal para que pueda cuestionar mucho de lo que ha aprendido y, sobre todo, mucho de lo que ha aprendido sobre cómo aprender. Desaprender no significa olvidar, significa recordar de una manera diferente. Significa retirar las metodologías y las actitudes previamente adquiridas del lugar en el que son fácilmente accesibles, dando una sensación de seguridad a los que se utilizan, y ponerlas en un espacio mental en el que se pueden someter a los ejercicios de incomodidad que menciono a continuación. El primero consiste en analizar hasta qué punto la respectiva eficacia depende de 3 presupuestos, todos ellos problemáticos. Primero, la sociedad es un objeto de conocimiento y no un sujeto de conocimiento. Segundo, por esta razón, el científico como científico solo puede ser cuestionado o desafiado por otros científicos. Tercero, las metodologías y actitudes dan respuestas a cuestiones científicas. El hecho de que la sociedad no sea científica y pueda estar interesada en obtener respuestas a preguntas diferentes de las que plantea la ciencia no es necesariamente un problema. El segundo ejercicio de incomodidad consiste en valorar hasta qué punto las metodologías, una vez fuera de su ámbito, pierden la respectiva monumentalidad y adquieren el tipo de humildad que permite al científico ver de forma intuitiva lo que esas metodologías no le permitían ver analíticamente. Entonces, el científico se verá sorprendido por otras metodologías o actitudes que podrán revelar otros tipos de conocimientos y campos de análisis, es decir, aprenderá a ser analítico de otro modo. Una vez creado el espacio mental para otros enfoques y actitudes posibles, el tercer ejercicio de incomodidad consiste en explorar esas nuevas posibilidades. Dicho ejercicio ya está influenciado por la perspectiva posabisal sobre la sociedad y la ciencia, y, para ello, debe orientarse a la producción de conocimiento con. Por tanto, no puede ser un ejercicio solipsista del investigador. El propio ejercicio debe ser un ejercicio con, e implica en él a grupos sociales con los que el científico está investigando. Y, finalmente, el cuarto ejercicio de incomodidad consiste en reevaluar el lugar que está desplazado o fuera de lugar en las metodologías y las actitudes propias de la ciencia abisal, y en valorar las contribuciones analíticas que pueden hacer al articularse con orientaciones metodológicas posabisales y someterse a ellas. La intensidad de estos ejercicios depende de la convivencia anterior del investigador con las metodologías y actitudes de las ciencias sociales abisales. Es necesario recordar que la ciencia posabisal es una ciencia a contracorriente. Es, por ahora, una aspiración a un paradigma emergente. Gradualmente, a partir de una identidad previa de investigador abisal, la identidad de un investigador posabisal surgirá de la práctica de diferentes ejercicios de autorreflexividad. Uno de los ejercicios iniciales consiste en tener en cuenta que la identidad de un investigador abisal es siempre precaria. Debe recordar siempre que la autonomía relativa de la ciencia depende del doble criterio de confianza referido en el capítulo 2. Un segundo ejercicio intenta neutralizar la tentación de triunfalismo intelectual. Esta tentación consiste en concluir demasiado fácilmente que, como demuestran los resultados de la investigación, los riesgos personales y profesionales asumidos para llevar a cabo la investigación posabisal han valido la pena, y que el control de las orientaciones metodológicas ahora es irreversible. Esta convicción alentadora debe someterse a un tercer ejercicio, el ejercicio de la duda y la inquietud.
Su objetivo es neutralizar la tentación de heroísmo político. Dicha tentación consiste en creer que, si las orientaciones metodológicas se respetan completamente, la contribución a la resistencia y al fortalecimiento de las luchas contra la dominación está garantizada. Pura falacia. La solidaridad y la complicidad con la lucha son actos de voluntad para el investigador posabisal, pero solo pueden valorar su contribución efectiva al fortalecimiento de la lucha quienes traban el combate real. Valorar con puede ser una tarea ardua y llena de sorpresas. Se trata de uno de los contextos cruciales en los que se define qué significa ser un intelectual de retaguardia. Ser observado y estudiado. El conocimiento posabisal se construye a través de las imágenes epistémicas, es decir, a través de trabajo colectivo, la cocreación de conocimiento por un bien considerado común, el fortalecimiento de la resistencia y de las luchas contra la dominación. Tomarse en serio la idea de reciprocidad, cooperación, mutualidad y complementariedad nunca es una tarea fácil, siempre que lo que está en juego no es el conocimiento nacido de la lucha, sino más bien el conocimiento producido para usar en la lucha. La tarea es especialmente difícil cuando los investigadores no pertenecen a la comunidad, sobre todo cuando no conocen los procesos de aprendizaje y desaprendizaje propuestos por las epistemologías del sur. Se supone que el grupo en cuestión siempre autoriza la investigación, incluso, o quizá sobre todo, cuando el grupo se muestra prudente con la persona rara que quiere conocer con el grupo, en oposición al tradicional conocer sobre el grupo. Una de las mayores dificultades es la observación mutua. El investigador posabisal debe tener siempre en cuenta que la ciencia progresa según la confianza que inspira con respecto a los objetivos de la lucha contra la dominación. Nunca se valora la confianza en el conocimiento sin tener en cuenta la confianza depositada en la persona del investigador. Las características personales físicas, fenotípicas, psicológicas del investigador, así como su estilo de vida, son la cara visible de la investigación. El investigador que ha sido entrenado para pensar que esas características son irrelevantes para el tipo de trabajo que pretende llevar a cabo, rápidamente entenderá que esas características y no su trabajo son objeto de la observación atenta de los miembros del grupo social. Por más genuina que sea su intención de estudiar con ellos y de formar parte de la lucha. En suma, la observación participante posabisal no es posible sin la observación participante observada. Volveré a este tema en el capítulo 8, al analizar la experiencia profunda de los sentidos. Por ahora, insisto en la necesidad de establecer, formal o informalmente, dependiendo del contexto y las culturas, acuerdos de convivencia que sugieran que la observación es recíproca, que los beneficios son mutuos y que las expectativas sobre las contribuciones al fortalecimiento de la lucha del grupo deben ser realistas. Sobre todo, a la hora de la devolución, debe ser mucho más intensa que la que teorizó la sociología crítica en la década de 1960, que consistía en volver a las comunidades para discutir con el grupo los resultados de la investigación realizada allí. En cierto modo, solo el conocimiento sobre conocimiento sujeto-objeto exige devolución. El conocimiento con conocimiento sujeto-sujeto
requiere una valoración del grado de cumplimiento del segundo criterio de confianza, el criterio referente a los objetivos de las luchas concretas. Por más difícil que sea imaginarlo, al final, la validez de la ciencia posavisal solo se puede determinar a posteriori. Correr riesgos, tratar heridas, curar. He defendido que, en ciertos contextos, el conocer puede implicar riesgos personales, profesionales o patrimoniales para el investigador. No me refiero a riesgos relativamente previsibles para los que se pueden activar seguros, sino a riesgos existenciales imprevisibles para el investigador, la respectiva familia, la institución, etc. La ciencia abisal ha tenido pocas veces en cuenta el hecho de que la investigación muchas veces acabe por poner en riesgo los objetos que investiga. Sin embargo, cuando lo hace, normalmente considera que la contribución específica al progreso de la ciencia debe prevalecer como un interés o un valor primordial, justificando así ese riesgo. Desde el punto de vista de las epistemologías del sur, el doble criterio de la confianza al que la ciencia posabisal se debe someter resuelve, por lo menos en parte, los riesgos que pueden ser peligrosos para los grupos sociales oprimidos y sus luchas contra la opresión. Estoy pensando en riesgos que amenazan al investigador que quiere conocer Compartir la construcción de conocimiento puede implicar situaciones que la filosofía existencialista definió como situaciones límite, es decir, situaciones en las que el sujeto se enfrenta a condiciones de riesgo casi dilemático. En otras palabras, optar por una u otra línea de acción puede, de hecho, significar el mismo tipo de riesgo. O, sobre la base de la teoría de los sistemas de Prigogine, 1980-1997, en situaciones de bifurcación, es decir, en sistemas que están lejos de un estado de equilibrio. La más pequeña oscilación puede originar una alteración sistemática importante. Dichas acciones o situaciones pueden ser de tipos variados y el respectivo nivel de riesgo depende de los contextos en los que se dan. Por ejemplo, dar testimonio de algo solo porque se ha estado allí. Participar en una acción de resistencia y lucha específica. Negar información a alguien que tiene derecho a ella y que la exige para castigar al grupo. Salvar cuerpos heridos. Enfrentarse a las fuerzas represivas y así sucesivamente. Algunas acciones u omisiones incluso pueden ser ilegales. Por ejemplo, pueden infringir los códigos deontológicos de la ciencia abisal. La cuestión de la neutralidad. El investigador posabisal no se rige por el aventurerismo irresponsable ni por el voluntarismo. El aventurerismo consiste en correr riesgos innecesarios y probablemente contraproductivos. El voluntarismo consiste en correr riesgos sin consultar o comunicarse con los grupos sociales directamente implicados en la lucha y que sufrirán las consecuencias de cualquier error que se cometa, aunque sea con la más angelical de las intenciones. En el caso del investigador que pertenece a la comunidad, esas cuestiones tienen poca relevancia existencial. Sin embargo, eso no sucede con el investigador procedente de fuera. No podemos olvidar que la confianza en los objetivos de la lucha contra la dominación no se distingue de la confianza en quien conoce, es decir, en el sujeto o cosujeto de ese conocimiento. Lo que está en juego nunca es el conocimiento, sino más bien el estatuto de la persona que posee ese conocimiento y que lo usa
o se niega a usarlo en momentos o condiciones de peligro. Además, en muchas situaciones, especialmente al principio de la investigación, el investigador que es exterior al grupo no se considera una persona individual y sí un ser colectivo, un ícono, un fantasma, un monstruo, un representante involuntario de la historia de la dominación capitalista, colonialista y patriarcal. Por ello, de mala gana o no, se considera cómplice de mucho sufrimiento injusto y de muchos dolorosos recuerdos. En este caso, estamos ante los no dichos que pocas veces se ponen en manifiesto en las relaciones y que surgen como una especie de incomodidad, como silencios pesados, como desconfianza disfrazada de curiosidad, como distancia disfrazada de reverencia. La investigación posavisal de nuestro tiempo tiene algo de justicia transicional, incluyendo todas las contradicciones que la caracterizan y que son bien conocidas. Justicia transicional significa el conjunto de instituciones creadas en periodos postconflicto para asegurar la transición pacífica de los gobiernos violentos caracterizados por atrocidades abominables y violaciones en masa de derechos humanos a gobiernos legítimos que permitan una vida cívica y políticamente decente. La justicia transicional ya ha conocido muchas formas, pero en general persigue la idea de la reconciliación, lo que, en la mayoría de los casos, exige olvido o memoria selectiva y perdón. Las contradicciones de esta justicia radican en llamar a rupturas con el pasado que pueden abarcar por ser continuidades, en destacar algunos abusos de poder y esconder otros, quizá todavía más graves, en criticar algunos ejercicios de poder y al mismo tiempo legitimar el poder que los ejerce, en alterar el debate sobre el pasado para que no se mencionen las causas de las injusticias cometidas y, por tanto, no se eliminen. Está claro que la investigación posavisal no es un ejercicio de justicia transicional. Sin embargo, tiene en común con ella la idea de que entre el pasado y el futuro hay una línea abisal que debe definirla quien tenga la voluntad histórica de denunciarla y acabar con ella. Por tanto, la autorreflexividad del investigador posavisal tiene que incluir una reflexión sobre si la línea abisal se está identificando de manera adecuada para poder denunciarse de forma efectiva y, una vez denunciada, si hay fuerzas políticas y epistemológicas disponibles para acabar con ella. Es un hecho que el investigador posavisal no puede desempeñar individualmente lo que es una tarea colectiva de dimensiones históricas. Sin embargo, debe actuar como si, dentro de su ámbito de conocer con acción, todo dependiera de él. Si no lo hace, puede acabar cayendo en contradicciones parecidas a las de la justicia transicional. Como he dado a entender frecuentemente, el carácter abisal es el estado natural de la investigación en ciencias sociales de nuestro tiempo. Por tanto, luchar por lo posabisal es siempre luchar contra corriente. Si, en cambio, la autorreflexividad es suficientemente profunda y actúa en conformidad, la investigación posabisal puede adquirir una dimensión curativa. La cura a la que me refiero es una cura colectiva con repercusiones en trayectorias individuales. La cura es el proceso por el cual los cuerpos heridos, tanto individuales como colectivos, se reconcilian con la vida y con el mundo sin ceder a la reconciliación con la injusticia y el sufrimiento injusto. En su sentido más amplio, la cura es una acción que intenta restaurar o reforzar la esperanza de un determinado grupo que se enfrenta a valores estructurales generadores de injusticia sistémica, inductora de miedo, revuelta, rabia o resignación. Dichos factores, que son entidades abstractas, son las inscripciones más concretas de los poderes capitalista, colonial y patriarcal
en cuerpos mercantilizados, racializados y sexualizados. Las inscripciones concretas dependen de las articulaciones contextuales de los tres modos de dominación modernos con los poderes satélite que funcionan en conjunción con ellos, como la religión, el nacionalismo, la generación, el regionalismo, etc. Por tanto, la cura puede adoptar muchas y diferentes formas: el resarcimiento de actos ilícitos, el reconocimiento de la opresión silenciada y del blanqueamiento de la historia, la restitución de derechos y el restablecimiento de la legalidad, el ajuste de cuentas históricas entre los llamados héroes que en realidad fueron villanos y aquellos conocidos como villanos, pero que en realidad fueron héroes. El reconocimiento de la diferencia cultural o de la integridad territorial, etc. Al poner en práctica la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, la investigación posavisal contribuye a atenuar el sufrimiento injusto y a curar. Los grupos sociales subalternos, especialmente los que son víctimas de exclusiones abisales, sufren literalmente en la piel la humillación y el aislamiento social, teniendo en cuenta que las causas más profundas de la humillación y el aislamiento son pocas veces transparentes. La práctica del saber puede contribuir a rescatar la dignidad y la decencia de quienes viven en condiciones indignas e indecentes a través de la desnaturalización y la denuncia de la dominación, y a restaurar la esperanza mediante la identificación de los todavía no. En otras palabras, a través de la práctica de la sociología de las emergencias. La dimensión terapéutica de la investigación puede plantear dos cuestiones. La primera tiene que ver con la relación entre cura y verdad. Según las epistemologías del norte, la búsqueda de la verdad es el objetivo último del conocimiento, y la verdad, en general, se entiende como la representación de la realidad. Desde el punto de vista de las epistemologías del sur, la verdad es una cuestión de confianza, y la confianza está directamente relacionada con los resultados obtenidos en la práctica de las vidas subalternas, especialmente en las prácticas de resistencia y lucha contra la exclusión abisal. Curar plantea el problema de cómo se inscriben las transformaciones colectivas a las que aspira el conocer aquí y ahora, en los cuerpos colectivos e individuales que sufren y que resisten al sufrimiento injusto. La verdad consiste en una cura, que no es un placebo. La segunda cuestión es la de la relación entre cura y cambio social. El pensamiento crítico eurocéntrico moderno siempre ha concebido el cambio pensando en el futuro, un futuro que rompe total o parcialmente con el pasado, que muchas veces ha significado el sacrificio de las generaciones del presente en nombre de un futuro mejor para las generaciones venideras. En tiempos recientes, el pacto intergeneracional más convincente quizá haya sido el estado del bienestar creado por la socialdemocracia europea tras la Segunda Guerra Mundial. La institucionalización de ese pacto volvió transparente, por un lado, la estimativa del sacrificio y, por el otro, sus beneficios. Teniendo en cuenta la reciprocidad y la reversibilidad del sacrificio, sacrificarse hoy para recoger los frutos del mañana, se consideraba justo sufrir en nombre de un futuro mejor. Debido a la línea abisal, el sacrificio se consideraba justo, pese a aplicarse solo en este lado de la línea abisal, es decir, en las sociedades y sociabilidades metropolitanas. En realidad, el carácter justo de ese sacrificio daba por supuesta la invisibilidad de otro sacrificio extremadamente violento impuesto a las poblaciones del otro lado de la línea abisal,
sociedades y sociabilidades coloniales. La ideología del colonialismo como portador de civilización casi no disimulaba el hecho de que los sacrificios del otro lado de la línea no se imponían a cambio de cualquier beneficio futuro para las poblaciones sacrificadas. Por tanto, la ideología del progreso tenía dos caras. La cara de la relativa simetría entre sacrificio y beneficio, y la cara de la inconmensurabilidad entre sacrificio y beneficio. La línea abisal impedía que esas dos caras se vieran una a la otra en el espejo. Además, más allá del sacrificio-beneficio de la socialdemocracia y del sacrificio sin compensación del colonialismo, la ideología del progreso tenía una tercera cara, la del sacrificio con compensación a largo plazo, es decir, la cara revolucionaria. En este caso, el sacrificio exigido era, no pocas veces, severo y violento, e incluso tuvo su auge con Stalin. Se perdía toda hipótesis realista de reciprocidad o reversibilidad del sacrificio. Cuanto mayor es la discrepancia imaginada entre las experiencias presentes, miseria y opresión, y las expectativas de futuro, abundancia y liberación, mayor es el sacrificio exigido y más reducida es la relación realista con beneficios futuros. Autoritarismo y vanguardismo han sido las respuestas a la falta de transparencia en cuanto al sacrificio. Las epistemologías del sur rechazan la idea abstracta de progreso y, en cambio, se concentran en escuchar profundamente las experiencias de vida de grupos sociales que son víctimas de las exclusiones y el sufrimiento injusto causado por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Privilegian conocimientos producidos y utilizados por esos grupos y por sus aliados en la resistencia y las luchas contra prácticas concretas de dominación y opresión. Los cambios a los que aspiran no tienen nada que ver con cualquiera de las tres caras del progreso eurocéntrico, pese a poder mantener rasgos de cada una de ellas. Esos cambios se dan en un tiempo de impaciencia histórica, en el que los desheredados de la tierra ya están cansados de esperar futuros gloriosos que nunca llegan y de creer en promesas que acaban por ser vacías o, incluso, de hecho, resultan lo contrario de lo que habían prometido. Los cambios tienen que darse aquí y ahora y deben ser capaces de originar alteraciones concretas en las experiencias existenciales de los grupos sociales que son víctimas de sufrimiento injusto. Dichos cambios son el resultado de transformaciones en las relaciones de poder desiguales que minimizan o eliminan el sufrimiento injusto y devuelven la dignidad a los grupos sociales humillados y excluidos, valorando los conocimientos que les permitirán representar el mundo como suyo y cambiarlo como si fuera su casa. Esos cambios no se dan mediante imperativos éticos u obligaciones morales, se dan debido a alteraciones en las relaciones de poder que transforman los referidos imperativos y obligaciones en prácticas de buen vivir. Véase el capítulo 10. Una minga epistémica. Como explico en el capítulo 6 y menciono en el principio de este, el término minga, de origen quechua, se refiere a un proyecto de trabajo comunitario, colectivo y voluntario de utilidad pública. Una minga epistémica es el trabajo comunitario colectivo que pretende crear o conservar conocimientos comunes o de interés común. He defendido que, así como todas las prácticas sociales producen conocimiento, la cuestión de la metodología se aplica solo a una ínfima parte de dichas prácticas, a
a aquellas cuyo objetivo específico es crear conocimiento como objetivo social relativamente autónomo, la ciencia posabisal. Los apartados anteriores con frecuencia se refieren a un investigador individual, teniendo en cuenta que el objetivo es conocer con y no conocer sobre. Todo el trabajo de investigación orientado por las epistemologías del sur es esencialmente colectivo. Sin embargo, existen metodologías de investigación que son colectivas en un sentido más fuerte del término, es decir, situaciones en las que todo el proceso de creación de conocimiento es, desde el principio, colectivo. Dichos colectivos de investigación pueden estar formados por tan solo investigadores de dentro, es decir, por miembros de la propia comunidad que se estudian a sí mismos, o, como alternativa, por investigadores que pertenecen a la comunidad que colaboran con investigadores que no pertenecen a la comunidad. Esos tipos de colaboración plantean problemas metodológicos y epistemológicos específicos. Los procesos en cuestión, mingas, tienen una vocación ciertamente descolonizadora, ya que quienes los han usado han sido los grupos, pueblos y naciones que la modernidad occidental situó en el otro lado de la línea abisal, es decir, en sociedades y sociabilidades coloniales que los someten a las más violentas formas de exclusión. Constituyen una de las manifestaciones de justicia cognitiva más convincentes que sirve de base a las epistemologías del sur. Son las prácticas más elocuentes de la sociología de las ausencias y de la sociología de las emergencias. Las mingas epistémicas son muy variadas y tienen una gran complejidad epistemológica. Crean al mismo tiempo autoría individual y colectiva. Combinan diferentes tipos de conocimientos artesanales, científicos e híbridos, y así también constituyen un buen ejemplo de ecologías de saberes. Recurren a dispositivos multimedia para reunir textos escritos, grabaciones de audio y video, arte, música y teatro. Algunas son revivalistas, el pasado que ratifica el presente, mientras que otras son insurgentes, el pasado que denuncia el presente y anuncia la posibilidad de un futuro diferente y mejor. Esta diversidad permite a la sociología de las emergencias adoptar tanto la forma de archivo como la forma de intervenciones sobre los cánones literario y artístico o incluso de interrupciones de los mismos. Como ejemplo, quiero referir a una minga epistémica insurgente con la que colaboré en Chiapas, en el sur de México, y que reúne autores indígenas y mestizos, coordinada por Xochitl Leiva Solano, Camila Pascal y Alex Kohler. América Latina y la América indoafromestiza han sido un biberón de prácticas de conocimiento que brotan de luchas, resistencias y autonomías que simultáneamente dan origen a múltiples teorías críticas académicas, procedentes de conocimientos situados, concebidos y creados en el sur. En palabras de Xochitl, abro cita: esta obra colegida, compuesta por 3 tomos, no está desvinculada del momento histórico en que vivimos. Por el contrario, es fruto de él, de nuestras búsquedas como estudiosos y como seres humanos habitantes del planeta Tierra. Es importante señalar que cuando cada uno de los coautores nos preguntamos sobre el eje que nos convocó, producción de conocimiento, ¿de dónde? ¿Desde quién? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Lo hicimos desde alguna posición crítica y reflexiva que incluía el actuar y no solo el pensar de cara a situaciones particulares
que enfrentamos nosotros mismos y los sujetos actores con las que trabajamos en estos tiempos de globalización neoliberal. Fin de la cita, Leiva, 2014, página 23. Los objetivos del proyecto revelan claramente el modo en que las epistemologías del sur combinan saber e intervención y cambio político. Se formulan de manera tan elocuente que vale la pena citarlos en su totalidad. Abro cita. Primero, identificar y hacer visibles las contribuciones epistemológicas, éticas, políticas, teóricas y ontológicas de las mujeres, los jóvenes y los profesionales en sus comunidades de origen y de afrodescendientes que, desde los respectivos lugares de enunciación, tienen material publicado resultante de las prácticas con horizontes descolonizadores, antipatriarcales, antirracistas y antisistémicos. Por encima de todo, esos libros tienen, en primer lugar, valor educativo, social y político para las propias organizaciones, colectivos y movimientos que los han originado. Segundo, identificar y volver visibles las contribuciones epistémicas, éticas, políticas, teóricas y ontológicas de los investigadores activistas, en especial jóvenes investigadores activistas, comprometidos con las luchas, la resistencia y las autonomías en cuestión. Tercero, estimular con esas publicaciones a nuevas generaciones de estudiantes activistas y profesionales para recurrir a sus prácticas de conocimiento situado para seguir construyendo la soberanía epistémica y la justicia cognitiva que constituyen los ingredientes fundamentales de la justicia social.